conocimientos de diversas ciencias o disciplinas precisamente para llevar a cabo su estudio. Entonces, los psicólogos sociales debemos de saber de sociología, de antropología, de filosofía y desde luego de lingüística para poder, en este caso, hacer investigaciones, hacer propuestas teóricas y desde luego realizar propuestas para solucionar los problemas que se dan en la vida cotidiana. Eso es. Muy bien, ¿no? Tal, y ¡paran! Con esto terminamos la unidad número 1. ¿Preguntas, inquietudes, comentarios? No, ¿No? Pues adivinen que ya nos deberíamos ir entonces a la unidad número 2. Pues ahí la tenemos. Nuestra unidad número 2 se llama los procesos básicos del pensamiento. Bueno, no estamos en el 17 de febrero de 2014, eso no importa, solamente porque se ve bonito, pero ahí está. Los procesos básicos del pensamiento. Y desde luego que ahorita vamos a abordar los procesos cognitivos. También más o menos como a la mitad de esta unidad, vamos a abordar algunos procesos afectivos. Pero ahorita vamos con lo básico, con lo más sencillo. Entonces, esta imagen, recuerden, es la que ya habíamos mencionado en la unidad número 1. Existen en el ser humano dos tipos de procesos. Es una categorización muy general, pero obvio para tener un orden. Los procesos afectivos y los procesos cognitivos. Los procesos afectivos en este caso son las emociones, los sentimientos y la motivación. Y los procesos cognitivos es la atención, la memoria, la imaginación, la inteligencia, la sensación y desde luego la percepción. Y vamos a iniciar con eso llamado sensación. Entonces, ¿qué cosa es? Pues número uno, vamos a considerarla como el proceso de convertir información física en información nerviosa. Información física se debe de convertir en información nerviosa. ¿Qué sería la información física? Pues precisamente son las imágenes, todo lo que ocurre a nuestro exterior. Las imágenes, los sonidos, los sabores, los olores, las texturas, todo eso es información física. Recuerden, incluso lo mencionamos al finalizar la unidad número 1. Todo eso que está en el exterior, ¿cómo lo logro interiorizar? Pues precisamente como lo haría una computadora, codificar toda esa información. La máquina utiliza el código binario, nosotros lo hacemos mediante impulsos eléctricos. Incluso aquí se repite lo que hemos estado mencionando. eh, la biología del cuerpo humano juega un papel fundamental precisamente para que nosotros podamos imaginar, crear, razonar. Es decir, todos esos procesos cognitivos tienen una base precisamente en la fisiología o en la biología humana. Información que no deben olvidar. En este caso, hablamos de la experiencia de estimulación sensorial, que es precisamente cuando nuestros sentidos captan información. Incluso también hablamos de los perceptores internos, es decir, nuestra biología está diseñada precisamente para también captar esa información. ¿Y cuáles serían algunos ejemplos? El movimiento, el equilibrio y desde luego la sensación de malestar. Toda esa información
se debe de procesar precisamente para encontrarle un sentido. Desde luego, esto forma parte precisamente de la sensación. Ahí tenemos algunos casos. Y entonces, para la sensación, vamos a considerarlo también como un proceso neurofisiológico. Porque, ya lo hemos dicho, se recibe información del exterior. Y lo hacemos precisamente con todo nuestro cuerpo, no solamente con los sentidos como le hemos mencionado. Esa información se codifica en impulsos eléctricos, se transportan en los nervios, llega en este caso hasta la médula espinal, sube, pasa por el bulbo raquídeo, puente de Barolio, el mesencéfalo, llega, si no me equivoco, al hipocampo, y entonces comienza a distribuirse toda la información a diferentes áreas del cerebro o el encéfalo, precisamente para que puedan procesarse. Entonces, el hambre, ¿adivinen qué? Se experimenta en el cerebro. El frío se experimenta en el cerebro. El dolor se experimenta en el cerebro. Porque toda esa información, repito, es capturada por nuestro cuerpo, llega a la médula, sube al cerebro, se procesa y entonces nosotros ya podemos decir que podemos vivir, podemos experimentarlo. Todo es gracias, en este caso, al encéfalo porque procesa esa información y a partir de ahí ya podemos emitir una respuesta. Por lo tanto, la información de nuevo tiene que bajar a la médula y ahí desde luego ya tiene que distribuirse en las diferentes terminales nerviosas para que se pueda emitir una respuesta. Si no me creen, ahí está. Rica, ¿no? A más de uno apuesto que ya se le antojó. Y entonces adivinen qué, yo estoy manipulando en cierta forma su reacción, su respuesta que está produciendo su cerebro es gracias, en este caso, a los estímulos. Estoy poniendo una imagen, en este caso de un alimento que muy seguramente ya no existe. Incluso ya ha de ser abono para plantas. En este caso, este estímulo no es real, solamente es una fotografía. Pero apuesto que más de uno de ustedes incluso logra sentir en el paladar la corteza del pan, crujiente, algo dura. Algunos pueden experimentar el picor precisamente del chipotle, la textura del aguacate, o incluso algunos sienten como su brazo se estira precisamente para cortar el quesillo. Y adivinen qué, todo esto está ocurriendo en su cerebro. Para abordar estos temas necesitamos conocer precisamente, ahí lo tengo que arreglar, algunos conceptos. Cuando hablamos en este caso de sensación, el primer concepto en este caso que deben de dominar es el de estímulo. Entonces, será todo aquello precisamente que influya de forma directa en nuestros aparatos sensitivos para que nosotros podamos emitir una respuesta. Entonces, existen estímulos visuales, estímulos auditivos, estímulos sensoriales, estímulos de movimiento, en fin, en fin. Entonces, repito, es todo aquello en este caso que influye en nuestros aparatos sensitivos. Por lo tanto, los estímulos en su mayoría pueden llegar a ser externos. Ahí le estoy colocando un ejemplo, ¿no? Una caricia.
En este caso sería obvio un estímulo que se da de forma externa. Pero ustedes, precisamente cuando están solos y su mente empieza a divagar, pues esas ideas, adivinen qué, también son estímulos, pero no son externos, son internos. Y entonces estos estímulos, ya sean internos o externos, producen una respuesta en el organismo, tanto física como psicológica. Si me regreso a la imagen de la semita, yo lo estaba mencionando, ¿no? Algunos pueden sentir la textura del pan. Entonces, eso es una respuesta psicológica, porque realmente no tienen el pan en la boca. Pero a lo mejor algunos de ustedes ya están salivando, ¿no? ¡Qué rica! Pues obvio, esa es una respuesta física. Esto se debe gracias a que nuestro cuerpo, precisamente nuestros órganos sensoriales, están conformados precisamente por células receptoras que se encargan precisamente de recoger algún tipo particular de energía. Entonces, por ejemplo, nuestros ojos está conformado precisamente por diversas partes, como el cristalino, ¿cómo se llama la otra? La fóvea, la córnea. Y dentro tenemos dos tipos de células, los bastones y los conos. Unos se tratan precisamente de recibir la cantidad de la luz y otros se especializan sencillamente en captar las formas. Es obvio, y solamente les coloco un ejemplo de cómo nuestro cuerpo tiene precisamente distintas células receptoras que se encargan precisamente de responder a un particular tipo de energía. Ahí tenemos una representación de cómo estas células funcionan. Están diseñadas precisamente para que entre un determinado tipo de información. En cambio, otras están bloqueadas, se cierran, precisamente porque es una célula especializada y solamente va a procesar un determinado tipo de información. Aquí les coloco algunos ejemplos de estímulos físicos, como puede ser la luz, el sonido, pero también existen estímulos químicos, o puede ser los propios alimentos, eh, las drogas, todo tipo de drogas, serían obvio ejemplos de estímulos químicos. Aquí les hago una lista de también cómo se pueden clasificar los estímulos. Agentes físicos, químicos, mecánicos, y todos estos desencadenan precisamente una reacción funcional. ¿Cuál sería en este caso un ejemplo de un agente mecánico? Pues precisamente aquello que cause la fricción y podamos captar en este caso la textura de los distintos materiales. Entonces, por ejemplo, cuando damos la mano, cuando saludamos de mano, sentimos precisamente la tersura de la piel de la otra persona, pues es un ejemplo en este caso de un agente mecánico, pero desde luego que también se puede categorizar como un agente físico, sin ningún problema. Cuando tocamos una textura rasposa, una pared, por ejemplo, ahí también sería un ejemplo de un agente tanto físico como mecánico. Por lo tanto, un estímulo es energía. ¿Y qué hace en este caso? Que nuestros órganos se exciten, es decir, se llenen de energía. Entonces, tengan mucho cuidado con el concepto de excitación, de hecho proviene de la física y hace referencia precisamente cuando algo está cargado precisamente de eso, de energía. Si ahorita ustedes están viendo su pantalla de sus dispositivos, pues obvio, hay variaciones de luz.
el espectro de la luz y por lo tanto esa es energía. Estimula o excita precisamente su ojo y entonces es capaz en este caso de que esa información se codifique, se lleve el cerebro y entonces ustedes están viendo colores, imágenes, incluso ahí ven una chica, pues resulta que esta chica tampoco existe, solamente es una imagen, una representación. Otro concepto que deben de dominar es el del umbral. ¿Qué cosa es eso llamado umbral? Pues resulta que en este caso hay variaciones dentro del mismo concepto de umbral. Tenemos en pantalla umbral absoluto. ¿Qué significa eso? Es la cantidad mínima de energía que puede ser detectada, en este caso, obvio, por los organismos como estimulación, pero que debe de cumplir este requisito. Debe ser detectada precisamente el 50% de las veces en los cuales precisamente estamos expuestos. Ahorita se los explico con dibujitos. Ahí está. Imagínense por un momento que están frente a mí y les estoy dando un simple vaso de agua. Pero resulta que le he puesto un poco de azúcar y quiero precisamente experimentar y conocer precisamente cuál es su umbral absoluto. Es decir, quiero conocer cuándo ustedes son capaces de detectar que el agua contiene azúcar. Entonces, debo de sentarlos frente a mí y debo de darles precisamente 100 vasos de agua. Y dentro de estos 100 vasos de agua, cada vez le voy agregando una pequeña cantidad, en este caso, de azúcar. Y al finalizar, en este caso, el experimento, pues le voy a preguntar, ¿a partir de qué vaso sentiste que ya precisamente contiene azúcar? Pues precisamente es una cuestión matemática y estadística. Entonces, pues en el vaso número 50. Bueno, entonces el vaso número 50, y lo tenemos, poseía, ¿qué les gustaría? 5 miligramos de azúcar. Y entonces fue hasta el vaso número 50, con 5 miligramos de azúcar, que el sujeto comenzó a percibir, a darse cuenta de que el agua estaba azucarada. Antes del vaso número 50, y obvio, con menos de 50 miligramos de azúcar, sencillamente el organismo no lo percibió. A eso se refiere precisamente con el concepto de umbral absoluto. ¿Dudas? No, ¿No? Son muy listos ustedes. no, profe. Perfecto. Aquí les voy a colocar precisamente los resultados de un par de investigadores que realizó en el año de 1984, precisamente para establecer cuáles serían los umbrales absolutos, digamos, más representativos. Ahí lo tenemos. Pues resulta que para el gusto, estos investigadores precisamente hicieron este experimento, lo reprodujeron y detectaron en este caso que la gente logra detectar 1 gramo de sal en 500 litros de agua. Entonces, les estaba diciendo, hicieron ese experimento. Le pusieron sal al agua y se lo dieron a las personas, precisamente para que identificaran si esta agua les parecía normal o qué sabor tenía. Pues resulta que las personas comenzaron a decir, esta agua contiene sal, está salada. Precisamente a partir del gramo de sal en 500 gramos, perdón, en 500 litros de agua. Olfato.
El umbral absoluto con respecto al olfato, también en diversas investigaciones, en diversos experimentos, resulta que es este. Una gota de perfume esparcida en un departamento de 3 habitaciones. Entonces, ¿dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Aquí está la puerta. Entonces, imagínense, están entrando a una casa y resulta que en el estudio a alguien se le cayó una gota de perfume. Pues en este caso, hay personas que detectan esta variación, obvio, con las puertas abiertas. Tacto. El ala de una abeja que cae sobre la mejilla a la altura de 1 centímetro. Obvio, hay personas que no pueden sentir esto, no lo detectan, incluso hasta les dan unos bofetones y no reacciona. Entonces, el umbral puede variar en este caso, obvio, de persona a persona. Audición. El tic-tac de un reloj a 6 metros de distancia, pero siempre y cuando existan condiciones silenciosas. Visión. La llama, en este caso de una vela, vista aproximadamente a 50 kilómetros. Obvio, siempre y cuando la noche esté despejada y en completa oscuridad. Ahora vamos a hablar de eso llamado umbral diferencial. Y se refiere precisamente a la capacidad de un sistema sensorial, es decir, de nuestros sentidos, para detectar cambios o diferencias precisamente cuando estamos expuestos a dos estímulos. Esta diferencia que se detecta también es conocida como DAP, que sería diferencia apenas perceptible. Eso es. Regresamos para ejemplificar esto del umbral diferencial. Imagínense por un momento que les doy distintos sacos con granos y les pido precisamente que vayan levantando uno por uno estos sacos. Resulta que uno tiene 1 kilo de arroz, el otro tiene 1 kilo con 1 gramo, y así en cada saco va a ir aumentando poco a poco. Y le voy a pedir, obvio, a la persona que detecte cuál es el saco más pesado. Y entonces a lo mejor va levantando los 5 primeros sacos y realmente no nota una diferencia. Llega al saco número 6 y entonces ya lo siente más pesado. Entonces ahí es precisamente el umbral diferencial. Entonces esto va a variar de persona en persona. Bien, ahora vamos a hablar de los tipos de sensaciones. Por un lado, tenemos las sensaciones interoceptivas, y esto significa que son todo lo que ocurre precisamente dentro de nuestro cuerpo y que son captados precisamente por nuestras terminales nerviosas
son producidos precisamente por nuestras vísceras, es decir, nuestros órganos, el corazón, los pulmones, nuestros intestinos. Entonces, si ahorita no han desayunado, me están escuchando, pero de pronto sienten un movimiento en sus intestinos. Ah, ya tengo hambre. ¿Cómo es que ustedes se percataron de eso? Pues porque realmente sienten cómo se están moviendo, cómo se mueve su estómago. Incluso lo pueden escuchar. Estos son ejemplos precisamente de sensaciones interoceptivas, todo lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo. Parte de estas sensaciones interoceptivas, pues tienen que ver en este caso con sensaciones más difusas, es decir, poco claras, y están relacionadas precisamente con nuestros estados emocionales. Entonces, por ejemplo, alguien los hace enojar y entonces se sienten de forma diferente a la habitual. Por eso dice de formas más difusas. Entonces, sienten que su mandíbula se aprieta, algunos llegan a experimentar dolor de cabeza, algunos se les nubla la visión, pues eso también forman parte en este caso de las sensaciones interoceptivas, pero desde luego que provienen de estados emocionales. Cuando están felices, pues, algunos de ustedes a lo mejor hasta experimentan falta de oxígeno porque se ponen eufóricos. Tenemos las sensaciones propioceptivas y esas hacen referencia precisamente a cómo nuestro cuerpo se encuentra en el espacio. Si estamos de pie, estamos sentados, estamos quietos o estamos en movimiento. Esas son las sensaciones propioceptivas. Aquí se incluyen precisamente las sensaciones kinestésicas, obvio que se refieren al movimiento, y las vestibulares relacionadas precisamente con el equilibrio. Y obvio, todas están relacionadas precisamente con el comportamiento motriz, cómo sus músculos se mueven, se tensan, los tendones, cómo se contraen. Y desde luego, cómo las articulaciones se van doblando. Y tenemos las sensaciones exteroceptivas, que hace referencia precisamente a toda aquella información que proviene desde fuera, del entorno, y que son precisamente captados por todo nuestro cuerpo, y es de ahí donde surge precisamente la idea de los famosos 5 sentidos: la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Pero desde luego que realmente es difícil determinar cuántos sentidos tenemos. Si no me equivoco, en la última clasificación ha llegado hasta 12 sentidos. Ejemplos precisamente de la sensación exteroceptiva, pues ya lo hemos mencionado, se encuentran todos aquellos estímulos físicos. Por eso dice que en toda sensación hay un componente físico, que es el estímulo, un componente fisiológico, que tiene que ver precisamente con nuestro cuerpo, cómo es captado, que hablamos de los receptores, el órgano que recibe esa información, y desde luego a nivel neuronal, y desde luego un componente psicológico, que se refiere precisamente a la toma de conciencia del hecho. Por eso les coloco esta imagen. Entonces ahí tenemos a una chica, está comiendo mantequilla de maní. Entonces, ¿cuál sería el componente físico? Pues por un lado es la textura de la crema.
Incluso podemos ir más allá, podemos hablar de su componente químico o de un estímulo químico, pues, obvio, ya nos hacemos referencia precisamente al sabor. ¿Cuál sería el componente fisiológico? Pues en este caso, como las células de su lengua, incluso las células de su olfato, están captando tanto el sabor como el olor de la mantequilla. Esto es transformada precisamente en información electroquímica, se transportan, se llevan a las neuronas para que se procese, y entonces ya que se procesó esa información, ya se emite una respuesta que tiene que ver precisamente con el componente psicológico. Esto es mantequilla de cacahuate, mantequilla de maní, y obvio, a mí me encanta la mantequilla de maní, y obvio, está en buen estado. Si estuviera más ácida, pues el cerebro reconocería, ¿no? Esta mantequilla ya está rancia, no la debo de comer. Y obvio, esto ya lo podemos incluso relacionar con el proceso de aprendizaje en sí. Entonces, todo lo que captan nuestros sentidos, podemos considerarlo como del punto de partida precisamente para poder generar un conocimiento. Por eso les coloco esta imagen. ¿Cuántas veces de nosotros hemos dicho, no? Ay, se me durmió la pierna, siento hormigas en la pierna, se me durmió la mano, siento hormigas en la mano. Es una expresión, pero ¿cuántos de nosotros realmente ha tenido o ha experimentado, mejor dicho, tener hormigas en la mano? Entonces, hago referencia a esto, al conocimiento. ¿Cuántos de ustedes realmente han experimentado tener hormigas en la mano? Pues yo. Bueno, pues adivina qué, tú ya tienes el conocimiento de tener hormigas en la mano. Cuando ya se ha procesado esa información, precisamente proveniente del exterior, la mente compara y asocia precisamente con experiencias sensoriales pasadas. Se hace la interpretación, se le da un significado y es entonces que se convierte en el siguiente fenómeno, la percepción. Y eso es de lo cual ahorita vamos a hablar. Entonces, como se darán cuenta, la sensación y la percepción, número uno, son procesos distintos, pero que uno genera al otro. En este caso, la sensación genera percepción. Incluso algunos dirían que también va al revés. Yo percibo algo, es decir, me genera una idea y a partir de eso puedo crear sensaciones. Y sí, sí puede darse. Eso es. Antes de que nos vayamos en este caso con la percepción como tal, aquí les coloco a grandes rasgos cuáles serían las fases de la sensación. Número uno, existe una estimulación o excitación. Recuerden, ¿qué es lo que significa? Precisamente que las células receptoras se llenen precisamente de energía. Es decir, que los ojos puedan ver, los oídos capten un sonido. Aparicio, escuchamos. Profesor, y lo de que dicen cuando se te pone la piel de gallina, bueno, eso también es un estímulo de, digamos, de excitación, así, un estímulo del cuerpo. Sí, efectivamente. En este caso, la dermis y la epidermis, que obvio que sería la piel, se tiene que erizar. Y entonces, ahora sí, existen muchas formas de hacer que una persona se ponga la piel de gallina. La más fácil, obvio, es bajar la temperatura y sería por frío. Incluso a algunas personas se les pone la piel de gallina cuando llevan una sorpresa y es desagradable, una mala noticia. Entonces sí, efectivamente, ahí estos estímulos externos ocasionan precisamente que se produzca una sensación. Y como tú lo acabas de mencionar, sería ponerse la piel de gallina. Muy bien, excelente.
El siguiente punto sería la transmisión. En este caso, ya que se ha producido esta excitación, el órgano se carga de energía, debe ser conducida en este caso por las vías sensoriales, que como ya lo hemos mencionado, serían la red nerviosa y obvio deben de conducirse a las neuronas que se encuentran en el cerebro para que en este caso pueda emitir una respuesta. Y por último tenemos la proyección y la elaboración. Es decir, esa información que ya ha sido codificada llega al cerebro, se aloja en ciertas partes llamadas lóbulos. Hay diferentes tipos de lóbulos, porque no los vamos a comentar porque nos llevaríamos mucho más tiempo. Y entonces ahí se procesa esa información, se interpreta y desde luego se puede ya emitir una respuesta. En el caso de la semita, por ejemplo, ¿cuál era la estimulación o la excitación? La imagen. Se transmite a través, obvio, de los nervios, llegan a las neuronas, y entonces ya nuestro cerebro en sí da una interpretación, una proyección y obvio una elaboración de la idea. Pues no, a mí no me gustan las semitas, entonces por lo tanto esa imagen no me produce ningún efecto. Aparentemente decimos eso, pero con el simple hecho de rechazar esa imagen, pues ya está generando precisamente una respuesta. Entonces, las sensaciones incluyen olores, imágenes, sonidos, sabores, el sentido del equilibrio, tacto y, como ya lo hemos mencionado también, el dolor. Todos ellos vamos a considerarlos precisamente como datos puros y desde luego estos provienen de la experiencia. En pocas palabras, ustedes jamás van a conocer el color rojo si es que jamás lo han visto. Ustedes no pueden decir qué es el dolor si realmente jamás lo han experimentado. Ustedes no pueden dar cuenta del canto del quetzal, por ejemplo, si no lo han escuchado antes.